Hola amigo, buenas noches, bienvenidos una vez más a Conectados en la Fe, porque la fe en Dios es lo que nos une a todos. Bienvenida hermana Yoli, qué gusto hermano Carlos, qué gusto Yané, bien, qué gusto también hermana Dina, de tenerlos por acá una vez más para seguir aprendiendo más sobre Jesús. Y como sabemos que la fe es lo único que nos une a cada uno de los que estamos aquí, es por eso que Dios nos propone un sistema totalmente diferente al que nos propone el mundo. Que pongamos nuestra fe en Él. Nos pide que confiemos en Él antes que en cualquier opción que pueda ofrecer el hombre. No dice que lo primero frente a la dificultad que se nos presente debe ser buscar la ayuda de un amigo o familiar, no dice eso, sino dice que lo primero es buscarlo a Él, a Dios, porque en medio de un problema siempre vamos a acudir a la persona en quien más nosotros confiamos. Por lo tanto, si decimos vivir por fe, buscar a Dios con un corazón humilde será siempre nuestra primera reacción ante una situación adversa que nosotros podamos tener en nuestra vida. Y bien amigos, seguimos en la serie Su legado, y Jesús nos ha dejado un legado de varias enseñanzas de mucho valor para nuestra vida, que perduran para siempre y que tenemos que transmitirlas de generación en generación. Y la semana pasada nosotros vimos acerca del legado de la paternidad de Dios. Es un legado muy importante para nosotros. Y si no lo pudo ver, busque la grabación en YouTube. Ahí está, ahí tenemos nuestro canal y ahí están todas las grabaciones y temas que hemos venido compartiendo. Y hoy vamos a hablar de otro legado muy importante que Jesús nos dejó. Es de que podemos pedir. ¿Y por qué nos dejó esta enseñanza de pedir? Es porque no todos pedimos. Porque primero para pedir tienes que creer en la persona que le estás pidiendo de que te puede dar lo que tú le estás pidiendo. Y no todos tienen esa confianza. Porque para pedir se necesita confianza en la otra persona que tú le estás pidiendo. Y lo otro es que algunos no piden por orgullo, porque se creen autosuficientes, de que lo pueden todo. ¿Por qué yo voy a pedir si yo lo puedo obtener solo? Y otros no piden por una percepción religiosa equivocada, de que piensan de que pedir es malo, de que solamente tenemos que pedirle a Dios cosas espirituales y nada material, porque si no somos materialistas. Ese también es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque si Dios nos interesara en lo material para nosotros, entonces, ¿para qué creó todo lo material que hay a nuestro alrededor, que es materia? Entonces Dios está interesado tanto en lo espiritual y en lo material para que le pidas. Y otros no piden porque desconocen de esta verdad y este principio que Dios nos dejó, que está en su palabra. Así que pedirle a Dios en oración va mucho más allá que hacer una lista de deseos egoístas. Es más, cuando nosotros pedimos a Dios, estamos mostrando nuestra dependencia a Él, nuestra humildad delante de Él y nuestra fe a Él. Porque significa de que nos acercamos a Él como un Padre celestial, bueno, que desea dar cosas buenas a sus hijos. Y también estamos nosotros reconociendo nuestra posición delante de nuestro Creador, nuestro Dios soberano y poderoso, que Él todo lo puede hacer y que no hay nada imposible para Él. Y Jesús nos hace siempre una invitación constante a pedirle, de pedir a nuestro Padre, porque Él mismo lo dijo,
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice en la Biblia. Entonces esto implica perseverancia, confianza y una relación continua con nuestro Padre Celestial. Así que Jesús nos enseñó a pedirle al Padre. Mira lo que dice esta historia. En cierta ocasión, la Universidad de Chicago recibió $1.000.000 de la heredad de un imperio de tiendas por departamentos. Y esta universidad había asistido a la Universidad de Northwest. Y esto hizo que los administradores de Northwest la visitaran y le preguntaran por qué no había realizado dicha donación a su alma mater. Y su respuesta fue muy sencilla. Dice, las personas de la Universidad de Chicago me lo pidieron y ustedes no. Entonces, esta nomás es una simple y poderosa enseñanza de la que podemos aprender mucho. Y Jesús nos lo presenta de esta forma, diciéndonos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra. Y uno de los mayores legados de Jesús es la capacidad de orar a Dios en su nombre, para pedirle, de pedir en su nombre. ¿Cuántos sueños, deseos y anhelos que tú has tenido y has guardado y hasta has olvidado? Porque en ocasiones ni siquiera nos atrevemos a presentárselas delante de Dios en oración, por temor al rechazo o a una respuesta negativa. Sin embargo, piensa nada más, ¿qué tal si Dios ya te hubiera respondido lo que tú le hubieses pedido y tú no te has dado cuenta? Porque cuando Jesús dice que pidamos en su nombre, significa que Él personalmente presenta nuestras peticiones ante el Padre. Imagínate lo que le dice al Padre. Padre, hoy quiero hablarte de este hijo tuyo porque el otro día él me comentó sobre una situación que lo tenía inquieto y desea pedirte que le ayudes en este asunto. ¿Crees que hay algo que podemos hacer al respecto, Padre? ¿Tú qué crees que le va a responder Dios a su hijo que está intercediendo por nosotros? ¿Se va a negar? Sabiendo que Él nos ha enseñado a pedir al Padre. Claro que el Padre va a responder, por supuesto, hijo. Hagamos algo al respecto con lo que nos está pidiendo. Ayudémosle. Así que, con fe en tu corazón, presenta tus peticiones ante el Padre en el nombre de Jesús. Porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Es importante que nosotros recordemos que con fe y paciencia se alcanzan las promesas de Dios. Así que embárcate en esta aventura de la fe, de creer y orar, porque Jesús intercede por nosotros y parte de su legado es el poder de pedir y obtener el favor delante del Padre. Así que primer punto, sencillo, este punto es sencillo, básico y lógico. Mira lo que dice Mateo 7, versículos del 7 al 11. Es sencillo, es básico y es lógico. Mira lo que dice. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pero si ustedes, aun siendo malos, dando a entender de que aún no hay de que entre nosotros no hay ninguno bueno, pero si ustedes, aun siendo malos,
y que hay padres que le niegan algunas cosas a sus hijos por problemas matrimoniales, eso dejo entre paréntesis, dice, pues ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué padre no desea lo mejor para su hijo? Que hasta lo metemos en la mejor universidad, en el mejor colegio, así no tengamos, ¿sí o no? Dice, pero si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así de sencillo, así de básico y lógico es esta fórmula de pedir que Jesús nos enseña en la Biblia. Ahí está escrito, y que algunos lo han aplicado inconscientemente en el mundo, en las empresas. ¿Por qué? Porque resulta. Los principios bíblicos resultan en todas las áreas de nuestra vida. Y algunas empresas que no son creyentes la aplican inconscientemente, pero esto ya estaba escrito desde hace años. Y esta de pedir es muy clara aquí. Así que la palabra es muy clara y lógica. Aquí, para encontrar hay que buscar. Y para que nos abran, debemos de tocar. Así que Jesús nos dice, ¿quieres algo? Entonces pídelo. Tal vez no has recibido porque no has pedido. Es lógico. Piensa nada más, ¿cuál es esa oración que no has presentado tú delante de Dios? Hoy es un buen día para traérsela delante de Él. Porque Él te quiere responder a esa petición. Y la otra para pedir es que nosotros tenemos una persona influyente de parte de nosotros. Mira lo que dice Juan 16, 23 y 24, que ahí está en la pantalla. Dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿Cómo sabía Jesús que había gente que no iba a pedir? Porque iba a tener un concepto equivocado. Y quedó escrito aquí, el 24, y le dice a sus discípulos, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Miren la influencia que tenemos delante del Padre a través de Jesús. Él mismo nos dice, pidan y que nos dará todo lo que pidamos. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, podemos pedir todo. Pues claro, la misma Biblia lo dice. Todo lo que le pidan en mi nombre, en el nombre de Jesús. El problema es de que no pedimos todo porque no creemos de que Dios nos lo pueda dar. Y al no creer, no le pedimos. Y dice que pidamos para recibir. Y solo así nuestra alegría va a ser completa. Es por eso que andan algunos tristes, malhumorados, enojones, resentidos, porque no han recibido. Y no han recibido porque no han pedido. Y en su enojo, ¿qué hacen? Critican y envidian al que sí recibe porque él sí pidió. Y eso lo podemos ver en todas las redes sociales, cómo critican a los siervos de Dios, a los grandes líderes cristianos de iglesias grandes. ¿Por qué? Porque ellos se la pasaron pidiendo de rodillas delante del Padre. Y lo que hoy vemos es respuesta a sus peticiones. Dios los levantó y por eso ahora los critican quienes no pusieron en práctica esta verdad por su religiosidad. No quisieron creer en esto. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, tenemos a nuestro favor a la persona de mayor influencia, a nuestro Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros. Imagínate, si Dios nos dio lo más valioso de Él, que era su único Hijo, ¿tú piensas que te va a negar otra cosa que no tiene el mismo valor que su Hijo? ¿Que tiene menos valor que su Hijo? Si ya te dio lo más importante de Él, ¿cómo no te va a dar lo que tú le estás pidiendo? Así que Dios
sabe que en ocasiones a veces no nos atrevemos a presentar algunas peticiones. Examina ahora también el motivo de tu oración. Tal vez ese pueda ser un factor. ¿Ese es egoísta o es para bendición a otros? Tal vez quieras sanarte, levantarte donde estás postrado para salir tú todos los fines de semana de parranda. O porque quieres ir a la iglesia a servirle a Dios en gratitud de que Él te sanó. Tal vez deseas que Dios te prospere, para que tú solamente lleves una vida holgada, sin preocupaciones, sin que te importen los demás y mucho menos la obra de Dios. O quieres ser rico para abrir más puestos de trabajo a más personas, a la gente que necesita y para la expansión de la obra de Dios. Porque ambas opciones son valederas. Pero ¿cuál es la correcta? Porque aunque Dios haya contestado oraciones egoístas, porque Dios ha levantado a muchas personas y esas personas terminan olvidándose de Dios, porque jamás las vimos regresar a la iglesia agradeciéndole a Dios por su milagro que Él les hizo. Eso no quita que nosotros no debamos de examinar nuestros motivos de nuestras peticiones para que sean los correctos siempre. Porque Dios es el más interesado en contestar y en obrar en todas las peticiones de sus hijos. Porque desea vernos felices y gozosos. Aún con el riesgo de que nosotros nos olvidemos de Él cuando Él nos dé todas las bendiciones que Él nos prometió. Él se corre el riesgo de que te dé ese trabajo grande que tú tanto has esperado, que Él te lo dé, que ahora ese trabajo te quite el tiempo para que lo busques a Dios y para que vayas a su casa a agradecerle y a servirle. Porque así ha pasado. Las personas que no tenían trabajo buscaban al Señor, Señor, dame trabajo, dame trabajo. Ahora que ya tienen el trabajo, ya no tienen tiempo para Él. Pasa con algunos hijos. Pero hay quienes consiguen ese trabajo y aún así se dan el tiempo para buscar a Dios y servirlo porque son agradecidos. Pero Él, como buen padre, quiere ver bien siempre a sus hijos, aunque se olviden de Él. Y termino diciéndote, hereda la promesa, porque esa herencia es para nosotros. Hereda la promesa. Mira lo que dice Hebreos 6, versículos del 11 al 15, que ahí está en la pantalla. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No desmayen. Y el versículo 2 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y le dijo, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia, aunque todavía no tenía hijos, Abraham. Y en el 15 dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Hay que esperar y con paciencia, porque muchos esperan y no tienen la paciencia de quedarse ahí esperando y se van, porque son impacientes. Y eso pasa mucho en las iglesias. No tuvieron la paciencia de esperar la promesa de Dios de que íbamos a crecer y multiplicarnos y se terminan yendo y no llegan a ver la promesa de Dios de la abundancia y la multiplicación. Aun cuando Dios los puso para que sean los pioneros en una nueva obra, ese es un gran privilegio. Pero los que perseveramos y esperamos con paciencia,
veremos tarde o temprano su promesa cumplida. Y será de testimonio a las demás generaciones, así como lo vio Abraham. Él esperó 25 años, porque Dios le dio la promesa cuando él tenía apenas 75 años. Y a los 100 años recibió la promesa de su primogénito. Nació Isaac, porque esperó con paciencia. José esperó 13 años para ver cumplido los sueños que Dios le dio, las promesas que Dios le había dado a través de sueños, cuando él tenía apenas 17 años. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó por el calabozo, fue traicionado. Y a pesar de eso, él esperó con paciencia y llegó a ser gobernador de Egipto a los 30 años. David esperó aproximadamente más de 20 años para llegar a ser rey de Israel, porque Samuel lo ungió aproximadamente cuando él tenía 15 o 17 años. Pero después vinieron las pruebas y las persecuciones, porque lo querían matar. Y después de las pruebas, llegó a ser coronado como rey de Israel. Pero tuvieron que pasar 20 años aproximadamente. Pero esperó con paciencia. Jacob esperó con paciencia aproximadamente 14 años para poder casarse con Raquel, su promesa. A pesar de que su suegro lo estuvo estafando y aprovechándose de él, explotándolo. El pueblo de Israel esperó más de 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto para que llegara Moisés a liberarlos. Y después pasaron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida por Dios. ¿Y nosotros cuánto tiempo podemos esperar? Con paciencia esa promesa que Dios nos ha dado. Eso que tú le has pedido en oración a Dios. O ya renunciaste, ya tiraste la toalla. Porque un elemento importante para alcanzar las promesas de Dios es tener fe y paciencia. Y mucho más en nuestros tiempos de ahora, donde todo es rápido y inmediato. Estamos acostumbrados siempre a lo instantáneo. Comida rápida, bancos, computadoras, etc. Pero con Dios es diferente, porque si tú le pides algo, Él es poderoso para contestarte inmediatamente, pero en ocasiones debemos de tener paciencia para ver cumplida la esperada promesa. Así que no desmayes hasta ver el cumplimiento de tu oración, lo que tú le has pedido a Dios. Persevera en eso. Persevera en Dios, ya sea que recibas una pronta respuesta o bien debas reforzar tu fe. Presenta tu oración delante de Dios. No hay nadie como Él para saber lo que tú anhelas. Es el único. Y lo que es más importante también para tu vida y lo que tú necesitas. Acércate a Dios con confianza, como Jesús nos ha enseñado, sabiendo de que Él escucha tu oración y que obrará milagrosamente a tu favor. Medita acerca de aquellas peticiones que no has traído delante de Él por temor a ser defraudado o a no recibir contestación. Recuerda de que Dios no es hombre para que mienta. Y si Él prometió responderte, ciertamente lo hará. Dispón tu corazón a serle fiel en tu fe y a esperar lo que sea necesario para ver el cumplimiento de su plan en tu vida. Oremos allí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos que aún no creen de que tú eres un Padre bueno, que desea ver felices
y realizados a sus hijos, para que su fe sea ensanchada, puedan presentar sus peticiones y esperar hasta ver la respuesta de Dios en sus vidas. Gracias porque con fe y paciencia vamos a heredar tus promesas. Y gracias porque tenemos un intercesor delante de ti, que es nuestro Señor Jesús. Y gracias también porque para pedirte algo, tú lo has hecho sencillo, básico y claro, sin ninguna fórmula difícil. Tú todo lo haces sencillo para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado a pedirle al Padre. En tu nombre, amén. Bien, amigos, gracias por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 por este mismo canal. Que tengan una bonita semana. Bendiciones a todos. Y si tú crees en el Señor, de que lo que tú pidas, Él te va a responder, ve y búscalo en una iglesia cristiana. Te invitamos a la nuestra, y si no, no dejes de asistir a la tuya. Recuerda de que Dios se agrada también de eso, y se agrada de que sus hijos vayan y le pidan en gratitud. Nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones, cuídense.